buenos días a la afición de EquinEdge y también a la de HipicaTV. Bienvenidos al show de pronóstico para la Epic 5 de hoy en Goldstream Park. Ayer Goldstream Park con excelentes dividendos. Nos acompaña Scott McKeever de EquinEdge, el señor Pascual Artiles de HipicaTV. Y vamos a ver entonces esta secuencia interesante. Scotty, buenos días. Good morning, guys. Let's kick off, Scotty, with race number 7. All right, let's do it. So race number 7 on the synthetic, 1 mile and 70 yards. The horse to beat is going to be the 4-horse Rise Sense of Humor, who's going to be sitting off the pace. I didn't use the 7 and the 8 because the 7 and 8 I think are going to duel up front. Speed very rarely holds going 2 turns on the synthetic. Rise Sense of Humor got a nice scratch of the 9-horse. And with that 9-horse being scratched, going to be sitting in the garden spot in 3rd, has first run, and it should win this race. But just in case, Rise Sense of Humor, I watched the past performance. It wasn't that impressive, but the horse was definitely best against many of these in here, including the 6-horse, including the 2-horse. That being said, I do think maybe it deserves a spread. If you don't have a big budget, you maybe take a chance on singling the 4-horse Rise Sense of Humor, but I'm using 2, 4, 6, 10, 13. Así es, para Scotty, abriendo la secuencia del AP5, Rise Sense of Humor le gusta muchísimo el retiro al 9. Además, favorece mucho este caballo. Él dice que en este tipo de carreras la velocidad no es muy dominante en este tipo de grupos, además. Así que él cree que este caballo probablemente está en el sitio correcto, en la carrera correcta para ganarla. Al final decidió multiplicar porque tiene opciones en otras carreras que reducen el costo del ticket, así que colocó 2, 6, 10 y 13 para acompañar al 4. Rise Sense of Humor, entonces es la primera selección de Scotty en esta carrera. And I like that you use the 13 because the 13 is my long shot. Me agrada que haya usado el número 13 porque el número 13 es mi long shot en esta carrera. Pascual. Mira, en teoría aquí el caballo de la carrera es el 7 Top Gold. Viene ganando en la agrupación, tiene 2 victorias seguidas y repite Edgar Pérez, y los caballos de Crichton están corriendo muy bien. En teoría ese es el caballo de la carrera. Me gusta mucho el 4. Creo que en la última con Miguel Ángel Vázquez quedó listo para ganar, y esta tarde soy de los que cree que el helicóptero Miguel Ángel Vázquez va a ganar unas cuantas carreras, y esta va a ser una de ellas. Y bueno, completé con el 6. Me llama la atención que Misael Jaramillo decida repetir la monta del número 6, que tiene 12% de win. Ya lo montó en la última oportunidad, cayó a 3 cuerpos y un cuarto, y completé con el 10. Aquí ya buscando un buen dividendo con este de Sammy Camacho. Yo creo que de aquí no sale la carrera. 4, 6, 7 y 10. So for Pascual, 4, 6, 7, 10. He likes a lot Top Gold, the number 7, one of the horses that is going to be in the speed of the race, but he recognizes that the number 4 is a tough contender in this race. So 4, 6, 7, 10, and let's go to race 8. Scotty, vamos a la octava. All right, número 8, and me and Alfredo Pascual, we both agree. 7, 8, and 9 in here. The GSR on the 7-horse, For the Love of Art, is that's a pretty nice GSR. 73 EquinEdge second pick. You know, this horse had the rail last time out, and I think this horse is going to be sitting a really nice trip, tactical on the outside of the 4-horse is very fast, the 5-horse is very fast, but 7's going to sit a really nice trip. And if this horse is tactical and can just sit just a little bit, probably going to be the one to beat. This is another horse that could be a single to 7 For the Love of Art. But I think the only other horses you have to worry about are maybe the 8 and 9 coming from behind. The 9 being a first-time starter has a 3-1 on the EquinEdge morning line. And look at the 8-horse, the EquinEdge long shot, Catalina Express, 9-2 on the EquinEdge morning line. So I think it's these 3 horses, but 7-horse is definitely the horse to beat. Así es, para Scotty le gusta mucho For the Love of Art. I like her a lot also. She's my best bet, my single for this race also. So, él cree que va a correr colocada tras la velocidad del 4 y el 5, que son ejemplares rápidos, y va a beneficiarse del paso de la carrera para avanzar al final. Scotty decidió reforzar buscando un buen dividendo con Sweet Side, debutante de Rohan Crichton, un ejemplar que probablemente por su pedigrí va a venir de menos a más, y si el número 7 no hace el trabajo, el 9 lo pudiera hacer. Yo también opino que el 9 tiene mucho chance, definitivamente, sobre todo si el 7 no responde. Nos agrada el 7 para ganar. El 8 Catalina Express como una opción de buen dividendo, un ejemplar que en el Money Line de EquinEdge está 9-2 y en el Money Line real está 8-1, un reflejo de que tiene mucho chance. Así que 7, 8 y 9 para Scotty. Pascual, tu opinión.
En el GCR de la carrera, 7, 8 y 9 son los tres que destacan. Esto equivale a que tienen capacidad para correr la arena. El 7 claramente ya pasó por el debut y eso es una ventaja. Va a su segunda carrera y tiene la opción para ganar. González no repite porque está ahora, va a estar en Churchill Downs hoy. Me gusta mucho el 9. Mucho cuidado con este número 9. Más allá, tiene muchas cosas que lo respalda. Viene con buenos trabajos a la carrera. Su antepenúltimo trabajo fue buenísimo y los últimos 2 trabajos típicos de los entrenadores, después un buen trabajo, ajustan los 2 trabajos finales, montan a Miguel Ángel Vázquez. Insisto, el helicóptero va a ganar muchas carreras esta tarde y yo creo que esta puede ser una de ellas también. Y lo respalda el GCR de 66. Es la segunda mejor genética de la carrera. Y de tercero coloqué a Catalina Express con Marcos Meneses. Tuvo un buen debut, respalda también el hecho de la genética. Estamos dejando por fuera caballos como el 4 y el 5. El 4 y el 5 tienen 26 y 20% de win, pero aquí nos fuimos con la genética. 7, 8 y 9. Mucho cuidado con el 9 en esta carrera. So for Pascual, 7, 8, 9, he likes also the number 7, has a top pick, but he also is looking for a good return using the number 9 Sweet Side and the number 8 Catalina Express, the top 3 GSR of this race. That is the point of view that Pascual used to analyze the race. So 7, 8, and 9, 7, 8 y 9, los 3 genéticas más altas de la carrera. Your analysis for race 9, Scott, vamos a la novena carrera. Well, the 4-horse Fly the W has been claimed in each of the last 4 races. If you take a look here, you'll see claimed. So this horse has been very popular at the claim box. And look what this horse has done. Last couple of races, this horse has really found some good form. Now, you can see it was 36% and 51% to win, but at least the horse did its job. It likes to win, 7 wins in 19 races. Clearly the horse to beat. But I threw in the 3 and the 8 because the 3 can rate. This 3, don't ignore this 3. The one time it went 1 mile and 70 yards in the synthetic, it won that race. You can see it's 1 for 1 going 1 mile and 70 yards, and it beat a 68 SOR group. So it beat a really nice group of horses. And you might think that 1 mile and 70 yards and 8.5 furlongs are the same, but they're not. And so these are different distances, and some horses just kind of like the different distances. And I think that was an effort there. 1 for 1, 68 SOR that I don't think you can ignore. Also, Timmy M won the race last time out. And I don't know how it's going to do at 1 mile and 70 yards. It did get a nice second place finish against similar 3 back. And this is a hard-knocking horse. It's the EquinEdge second pick. So I think one of the winners is coming from the 3, 4, 8 post. Para Scotty, entonces, 3, 4 y 8. El que más le gusta es Fly the W, el caballo que es el top pick de EquinEdge, el pick más prominente, la primera selección de EquinEdge. Un caballo que anda en muy buena forma en sus últimas actuaciones, pero Dubi, el número 3, un ejemplar que viene corriendo muy bien, viene corriendo en grupos superiores, tiene una victoria en un intento en este recorrido y es un ejemplar que tiene velocidad estratégica, así que el 3 pudiera ganar con buen dividendo. Y Timmy M, un caballo que tiene buenas actuaciones en la distancia, 2 victorias y 3 placés. Este es el que va a venir de menos a más y él cree que entre estos 3 se decide. I don't like let me tell you this short story. The horse Monza, I think it's the number 7. I'm not sure, but this horse Monza, I don't like the horse, but the horse likes the surface, and he turned into a different horse after that, and he is going up in class after every race. I don't really like the horse, but I need to admit, this horse likes the tapita. A este número 7, a mí nunca me ha gustado este caballo, pero las 2 veces que ha ganado muestra que le gusta esta superficie, le gusta correr allí, este caballo Monza. Así que, y you have opportunity, and you have budget at the number 7 Monza. Si tiene posibilidad, agregue este 7 porque muy probablemente pueda echar una sorpresa en esta carrera. Pascual. Bueno, la mayor de la suerte para mi amigo Scotty, dejar afuera a Miguel Ángel Vázquez en una carrera como esta, creo que es correr un riesgo Pascual is wishing demasiado you grande. luck because you are not including Miguel Vázquez. Creo que es un riesgo exageradamente grande. Yo creo que el 2 es el caballo de la carrera. Y si me preguntan mucho, creo que es el que va a ganar la carrera. Me gusta mucho el 7 Monza, por lo que dice Alfredo. Joel Santiago parece que le consiguió la vuelta al caballo.
Sus últimas 2 carreras en tapeta han sido maravillosas. Se adaptó a la sintética de Gulfstream Park. Heriberto Figueroa se adaptó también al caballo. Parece que le consiguió la vuelta a Joel Santiago y es un riesgo dejarlo por fuera. Y el 4, en teoría es el caballo de la carrera, pero como dijo Scotty, lo reclaman constantemente y Dibona considera que Quiquito, De la Cerda y los que estuvieron antes, incluso Daniel Pita, están equivocados. Bueno, vamos a poner los últimos 2, Quiquito y De la Cerda, que prefirieron reclamarlo y dejarlo en el claiming de 10,000. Dibona dice, no, este está para más, y decide subirlo a este starter optional claiming de 12-20,000 dólares. Yo creo que el 2 es el caballo de la carrera, pongo el 4 por si acaso, y mucho cuidado con el 7. So for Pascual, he likes the 4 also, but is going high in class for this race. He likes Racecraft has his top pick, and you are leaving that horse out. That is the protest from Pascual, and he likes Monza has a long shot. So you have there those 5 horses for Pascual in this race. The problem with the 2-horse Racecraft, it's a nice horse, no doubt about it, but look at the pace. It's a 1. There's not much pace in here. And although Racecraft is going to be in there, this horse is going to have to come from behind again with a paceless field, and it's going to finish in the money, but it just can't get the win. And so I don't see it. Well, I will say this quickly to Pascual, but believe me, Miguel Vázquez is finding a way to move these horses earlier, so careful. Le dije a Scotty, Scotty dijo, Pascual, que este caballo es muy lento, que no hay paso en la carrera, y sí, que mira, va a tener dificultad para rematar. Yo le respondí que Miguel Vázquez va a encontrar la forma de mover este caballo temprano y cuidado, gana la carrera. So, race 10, guys. Vamos a la décima. Okay. But no, I like the horse, though. It's not that I don't like the horse, but I'm trying to beat it. But okay, let's get to race number 10. My best bet of the day at Gulfstream Park, Super Corrento. Let me tell you about this horse. First of all, this horse is coming in from Argentina. And so here's the story. This horse actually has 6 races. We're only showing 2. But this horse is a Group 1 winner. Now, you might remember a horse called O'Connor, who came back to win by 6 lengths here at GP not too long ago. Safi is actually pointing that horse for the Pegasus. And this horse, Super Corrento, beat O'Connor. This is not a strong field. Super Corrento is going to beat this field and going to beat it badly. It shouldn't even be a race. And the workouts on this horse, check out the workouts. The workouts are absolutely tremendous on this horse. Look, like 4 of 47 here, 19 of 114, 36 of 114, 13 of 56, and doing it easily. Now, boom, Can, Benito. Bueno, para Scotty, Super Corinto, el argentino, el caballo que viene a derrotar al ganador del latinoamericano O'Connor, que reapareció en Gulfstream Park ganando en una tremenda demostración. The truth is, O'Connor was trained by Sophie Joseph Jr. and Amador Sanchez is a very good trainer, but this horse, I don't know, the metrics are not supporting him in the same way that O'Connor, so that is the only doubt that I have. Yo le digo a Scotty que las métricas no lo soportan mucho, pero Scotty dice que este caballo tiene mucha clase y va a estar decidiendo la carrera. I am more conservative, yo soy un poco más conservador. I prefer to add more horses to be sure that I'm hitting this race. Yo prefiero agregar más horses para asegurar que acierto esta carrera. This race is a tough one. I am not seeing a horse that I like in this race in the script, but well, yo no veo el caballo que me gusta en la pantalla en este momento. Jesus Team has a very good opportunity to upset the race also. Pascual, háblanos de esta carrera. Mira, yo respaldo lo de Super Corinto. Yo creo que tiene mucha oportunidad de ganar. Las 2 veces que corrió la distancia lo ganó. Héctor Berríos lo montó a Chile, fue a Chile a montarlo en sus últimas 2 presentaciones. Ganó la última, o sea que ya conoce el caballo, tiene una ventaja. Y esta dupleta con Amador Sánchez es muy efectiva. Estamos hablando de 29% de efectividad. Ciertamente reaparece, que es lo que le temo. No corre desde el 30 de abril, pero yo creo que viene con buenos trabajos como para que el debut sea bueno. Y yo después, mira, aquí o pones muchos caballos y empiezas a sacar cuentas, Clapton, Nobel Dama,
hablas de Jesus Team, empiezas a buscar todo lo que están aquí. Yo lo hice. Sole volante, pero yo al final dije, mira, en este tipo de carreras vamos a colocar al 4 que creo que tiene una buena opción, pero en este tipo de carreras Safi Joseph Jr. es un rey. Fíjate que hace poco conversábamos, oye, qué raro que Safi no ha montado al jockey aprendiz Jaime Torres. Bueno, aquí está la primera monta. El número 2 reapareció el 4 de septiembre, tercero 2 cuerpos y 3 cuartos. Leonel Reyes lo monta en el otro caballo. Saya no está aquí, no está en Goldstream, está en Churchill Downs. Edwin González, su segundo jockey para las selectivas en Churchill Downs, no está aquí como una segunda opción. Le buscó el descargo al 2 al brasileño. Mucho cuidado con el número 2, con la primera monta de Jaime Torres en el establo de Safi Joseph. Y Collaborate, hay que pasarle la última, reaparecía, tenía mucho tiempo sin correr, ciertamente deslució completamente. Yo todavía creo que queda caballo allí, porque conociendo la manera de trabajar de Safi Joseph Jr., creo que si no pensara que todavía queda caballo, ya lo hubiese sacado, lo hubiese mandado para otro lado. Así que los 2 de Safi con el argentino. So, the Argentinian horse is the top pick for Pascual, Super Corinto, and 2 and 4 to reinforce the race. I think, like Scotty, if you use the 4, use it like a single or put a lot of horses. In my ticket, I put a lot of horses. That is my thinking about this race. Let's go to the last race to finish this because we are running against time. I'm just going to say I'm spreading in this race. I think, obviously I have the horses here in this race. This is a really rough race. There's no real advantage in the GSRs, no real advantage in the win percentages, no real advantage that I can see in the EquinEdge morning line. I will say this, the 2 horse Harry's on the beach is 9-2 on the EquinEdge morning line, 12% in a tough race, has a good SOR at the surface and distance. The record is good as well, 1 win and 1/3 in 3 tries. I do think that this horse with Edgar Perez is the horse to beat, but I spread because I like my ticket, but Harry's on the beach is probably the horse to beat, and it's 8-1 on the odds makers morning line, so you have a little bit of value there. Así es, Scotty habla que la última carrera, muy pareja en el win percentage, muy pareja en la genética, en el nivel, es una carrera súper difícil, así que él decidió multiplicar 2, 5, 7, 8, 10 y 11. I agree, you need to spread in this race. It's a very difficult race. He likes the number 2, le gusta mucho el número 2 Harris on the Beach, como un callo buen viendo en la última. Pascual, para terminar, que ya estamos en la hora. Carrera muy complicada y más con el retiro del 4 se complica mucho más. Me gusta mucho el 5, que ciertamente Jesús Ríos se bajó de allí, se bajó de otro caballo por allí, se montó en el 10. Pero yo creo que en su primera salida con Efraín Loza Jr. lo hizo bastante bien y ellos estiman que van a ganar esta carrera, tienen 15% de win. Y después voy a insistir en el 11, José Morelos y Carlos Pérez. Este está de turno hace rato, 2 segundos puestos muy buenos en sus últimas 2 salidas cuando Carlos Pérez lo llevó a la tapeta. Parece que allí le consiguieron la vuelta. Candenza, bueno, si gana, que gane. Me ha dejado mucho que desear. El número 10, si gane, que gane. No termina de ganar. Siempre está allí, pero no cristaliza. Les podría dar un regalito para las exóticas, que si entra en los 4 o en los 5, va a poner esto a pagar buenos dividendos. Mucho cuidado con el 9, el de Javier Negrete con Jaime Torres, pero eso es para las exóticas. En el ticket, 5 y 11. So for Pascual, 5 and 11 is a very difficult race. Los invitamos a disfrutar de la transmisión de HipicaTV a continuación. Scotty estará haciendo un show de pronósticos en EquinEdge, en el canal de YouTube de EquinEdge, y visiten equinedge.com, obtenga una semana gratis y vea los coaching clases gratuitos de Scotty. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Good luck, guys. Buena suerte. Bye bye. Okay. Take care. Gracias. Okay. Good luck, Pascual. Good luck, Scotty. A coffee is there. Another coffee. Otro café allí. Yeah, I need a coffee. Café con leche, please. Anybody, send it to this address. All right, so I'm taking off right now to go do EquinEdge live. If good luck, you're watching right now, good luck with your coffee, your show, and I'll text you later. Thank you, bro. Okay, we'll see you later. Thank you, Alfredo. Good job on Golden Gate. Bye. Okay, good. Thank you for letting me know. We'll see you. Okay. All right, everybody. So you can go to YouTube. There's another link up there for the EquinEdge live show that's starting in about 3 minutes from now. And then, or you get the email blasts if you're an EquinEdge user.
And that'll have a link as well. You can click on and go to the show, which is going to start in about 3 minutes. EquinEdge Live. Thank you very much, Hipica, Alfredo, Pascual. Thanks for watching, you guys. And we'll see you in a few minutes.